Hola, bienvenidos a esta nueva exploración sonora. Hoy nos metemos de lleno en algo fascinante, ¿eh? Cómo las mezclas de audio consiguen esa sensación de espacio, ¿no? De tridimensionalidad. Cómo pasamos de oír algo como plano a sentir que estamos, bueno, dentro de una experiencia sonora que nos rodea. Es todo un arte, la verdad. Para guiarnos hoy, tenemos unos extractos de un texto bastante especializado. Se llama Imagen estéreo y profundidad en la mezcla. Es un material denso, sí, pero está lleno de claves muy prácticas. Muy bueno, sí. Aporta perspectivas interesantes. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco las técnicas, claro, pero también la filosofía que hay detrás de esto de crear paisajes sonoros inmersivos. Nos vamos a centrar en la imagen estéreo, o sea, el ancho, y la profundidad, la distancia, digamos. Ajá. Porque no se trata de aplicar efectos así nomás, a ver qué sale, no, sino de entender cómo usamos el sonido para pintar como un cuadro espacial en la mente de quien escucha. Exacto. Es una construcción intencionada. Y aquí es donde se pone realmente bueno. Un buen manejo de esto es, pero posta, lo que marca la diferencia entre una mezcla amateur y una pro. Totalmente. De hecho, fíjate qué dato interesante sugiere este material. Algo tan básico como lograr el balance inicial de volúmenes bien, podría ser la clave para resolver hasta el 90% de los problemas de una mezcla. 90%. Es un montón. Imagínate, el 90%, antes de tocar un solo efecto complejo, ni ecualizador, ni nada. Es que ese es el punto de partida crucial, ¿no? Antes de empezar a pensar en, no sé, reverberaciones súper sofisticadas o procesadores estéreo avanzados, la estructura, la base fundamental tiene que estar bien definida. ¡Claro! Hoy vamos a hablar justo de eso, de cómo construir esa base sólida y, bueno, a partir de ahí, cómo edificar con inteligencia para conseguir esa espacialidad, esa sensación tridimensional que hace que la música, bueno, que respire y te atrape de verdad. Perfecto, pues arranquemos por ahí, por ese cimiento que parece indispensable, el balance de volúmenes. El texto lo llama el pilar, lo más importante para la coherencia general. ¿Por qué tiene tanto peso este primer paso? Incluso antes de pensar en izquierda o derecha. A ver, porque el balance inicial establece las relaciones de poder, por así decirlo, entre todos los elementos. Define qué es importante, qué acompaña, qué está más atrás. Entiendo. Es como decidir el tamaño y la ubicación de los personajes principales en un cuadro antes de pintar los detalles del fondo, ¿viste? Un buen balance sienta las bases estructurales para que todo lo demás funcione de manera lógica, musical. Claro, si no... Si no tenés eso, los efectos espaciales que apliques después, reverbs, delays, paneos, pueden sonar, bueno, desconectados, confusos, o simplemente no logran el efecto que buscabas porque compiten entre sí de forma caótica. Construir sobre una base inestable, pues, nunca funciona. Tiene todo el sentido del mundo. Es como intentar decorar una habitación sin saber dónde van los muebles grandes primero. Tal cual. Una vez que tenemos esos niveles relativos funcionando bien, entonces sí, entra el panorama, ¿no? La ubicación de izquierda a derecha. El material que tenemos indica que esto no solo sirve para crear amplitud, que es lo obvio, sino que tiene un beneficio súper práctico. Libera espacio en el centro. Al mover elementos como, no sé, guitarras rítmicas, teclados, coros, un poquito a los lados. Sí, un poquito nomás. La voz principal o el bombo, el bajo, que suelen ir en el centro, ganan claridad y presencia casi por arte de magia. A veces esto define más que ecualizar, ¿eh? Y lo fascinante ahí, desde una perspectiva como psicoacústica, es como este simple acto de panear ayuda a nuestro cerebro a separar, a distinguir los diferentes componentes de la mezcla. Es verdad. Es más fácil seguir una conversación en una fiesta si las voces vienen de distintos puntos, ¿verdad? Claro. Pues algo parecido pasa con la música. Al darle a cada instrumento su propio lugar en el eje horizontal, le facilitamos la tarea a nuestro sistema auditivo para procesar la información de forma como independiente. Ok. Eso sí, hay una advertencia importante que recalca el texto. Estas decisiones, tanto de balance como de panorama, no se deben tomar escuchando los elementos aislados, siempre en el contexto de la mezcla completa. Fundamental eso. Porque lo que suena genial para un instrumento en solo puede desequilibrar todo cuando interactúa con los demás. La cohesión del conjunto, bueno, esa es la meta final. Ok, clarísimo. Tenemos la base.
Niveles definidos, ubicación horizontal coherente. Ahora sí, entremos en las herramientas, las técnicas específicas para empezar a esculpir esa sensación de espacio tridimensional, de ancho y de profundidad. Dale. Y empecemos con algo que a veces se pasa por alto, pero que las fuentes subrayan como fundamental: la compatibilidad mono. Probar cómo suena nuestra mezcla estéreo cuando se suma en un solo canal. Uf, sí. Importantísimo. Puede parecer un paso atrás, ¿no? Pero es vital porque, a ver, muchísima gente escucha música en dispositivos monofónicos. El altavoz del teléfono, muchas tablets, radios portátiles, hasta sistemas de sonido en tiendas o bares. En todos lados. Si la mezcla tiene problemas de fase que a menudo vienen por usar expansores estéreo muy agresivos o ciertos efectos medio raros, algunos sonidos podrían cancelarse parcial o totalmente al sumar los canales izquierdo y derecho. Desaparecen, literalmente. Claro, podrían desaparecer elementos clave de la canción. Correcto. Y esto conecta con un concepto interesante que menciona el material, el Big Mono, o Gran Mono, le dicen. Ajá, ¿qué es eso exactamente? Pasa cuando tenés demasiadas pistas grabadas o procesadas en estéreo. Imagínate, pianos estéreo, sintes estéreo súper amplios, guitarras dobladas y paneadas a full, y muy pocos elementos anclados firmemente en mono, generalmente en el centro, como la voz, el bombo, el bajo. Ok. El resultado puede sonar, sí, impresionantemente ancho en auriculares o buenos altavoces estéreo, pero al colapsarlo a mono, ¡pum!, todo se vuelve una masa sonora difusa, borrosa, sin un foco claro, porque todos esos elementos estéreo ahora compiten por el mismo espacio central. ¿Qué problema? Entonces, una mezcla realmente robusta, profesional, tiene que sonar bien y traducir su intención en ambos formatos. La prueba de fuego es, ¿se pierde algo importante o suena fundamentalmente diferente y peor, en mono? Si la respuesta es sí, bueno, hay trabajo por hacer. Es un gran punto de control de calidad, sin duda. Pasemos ahora a una técnica un poco más sofisticada, el procesamiento Mid-Side, MS. Entiendo que esto nos permite tratar de forma independiente la información que es común a ambos canales, lo que oímos como el centro, mid, y la información que es diferente entre canales, lo que oímos como los lados, side. ¿Qué aplicaciones prácticas clave se mencionan? Que se describe es poder ecualizar o comprimir el centro y los lados de forma distinta. Ajá. Por ejemplo, imagínate que tenés una mezcla donde los platillos o unas guitarras acústicas suenan demasiado brillantes o ásperos, pero solo en los extremos, en los lados. Side. Ok, con un EQ-MS podrías suavizar esas frecuencias altas específicamente en la señal side, sin opacar la voz o el redoblante que viven principalmente en el centro, mid. Claro, sin afectar lo importante del centro. O al revés. Podrías querer realzar un poquito la presencia de la voz en el mid sin afectar la amplitud de los teclados en los sides. Es muy versátil. Suena muy poderoso, la verdad, pero como con toda herramienta potente, me imagino que hay que usarla con cuidado, ¿no? ¿Alguna advertencia o sutileza a tener en cuenta? Absolutamente. Una precaución importante que se extrae del material es sobre el filtrado de bajas frecuencias en la señal side. Es una técnica común, sí, para limpiar los lados y centrar la energía grave. Sí, se escucha mucho eso. Pero si se aplica de forma muy agresiva, podría afectar negativamente el cuerpo. La calidez de instrumentos que tienen información estéreo importante también en frecuencias bajas o medias bajas. Mira vos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pensá en un piano de cola grabado en estéreo con la tapa abierta y usando el pedal de sustain. Parte de su riqueza, de su resonancia grave, se extiende naturalmente hacia los lados. Claro. Si filtramos demasiado esas frecuencias en el side, el piano podría sonar más delgado, menos envolvente, perder parte de su carácter natural. Lo mismo puede pasar con pads atmosféricos o incluso con la resonancia de una batería grabada en una sala. Hay que ser quirúrgico, sí, pero siempre escuchando el impacto global en la musicalidad, no pasarse de rosca. Entendido. La clave es el balance y escuchar con mucha atención. Ahora, hablemos de las herramientas clásicas, casi sinónimos de profundidad en la mezcla. Reverberación y delays. Son esenciales para simular espacios, crear esa ilusión de distancia. Los sospechosos de siempre, ¿no? Exacto. El material pone bastante énfasis en un parámetro particular de la reverb, el pre-delay. El texto lo destaca como clave para evitar que la reverb, embarre el sonido principal. ¿Cómo logra exactamente ese pequeño silencio inicial, esa separación perceptual tan importante?
El pre-delay es un concepto simple pero súper efectivo. Es, literalmente, un pequeño retardo, a menudo de unos pocos milisegundos nada más, entre el momento en que escuchamos el sonido original, el sonido seco, y el instante en que empieza a sonar la cola de la reverberación, el sonido mojado. Ok. Pensá en un aplauso en una sala grande. Primero escuchas el golpe seco, inmediato, ¿no? Y una fracción de segundo después empiezas a oír las reflexiones rebotando en las paredes. Ese intervalo es el pre-delay natural. Ah, claro. Al simularla en una reverb artificial, este pequeño espacio temporal le da tiempo a nuestro cerebro para procesar el sonido directo antes de que llegue la información del espacio. El resultado es que el sonido original mantiene su claridad, su inteligibilidad, su presencia al frente, mientras que la reverb se percibe como algo que sucede detrás o alrededor. ¡Qué bueno! Amortiguación. Entiendo que esto controla cómo se comportan las frecuencias agudas dentro de esa cola de reverb, ¿verdad? Para que suene más natural, digamos. Correcto. El damping simula cómo los materiales de una sala real absorben el sonido. En la mayoría de los espacios físicos, las frecuencias altas tienden a disiparse o ser absorbidas más rápido que las bajas. Pensá en cortinas, alfombras, la gente misma. Sí, tiene sentido. Ajustar el parámetro de damping en una reverber digital nos permite controlar qué tan rápido decaen esas frecuencias agudas en la cola de la reverberación. Ajá. Un damping alto hará que la reverb suene más oscura, más cálida, integrándose de forma más sutil. Ajá. Un damping bajo dejará las frecuencias altas resonando por más tiempo. Eso puede ser útil para efectos más brillantes o etéreos. Pero ojo, también puede sonar menos natural o más estridente si no se controla bien. Y otro punto técnico que parece fundamental según el texto es el uso de filtros, específicamente pasaaltos y pasabajos, en la propia señal de la reverb o el delay, usualmente en el canal de retorno del efecto, ¿no? ¿Por qué es tan importante limpiar la señal del efecto antes de mezclarla? Es una práctica esencial, sí, para mantener la claridad general de la mezcla. Imagínate que envías varios instrumentos a la misma reverb. La batería, la voz, las guitarras. Claro, un montón de cosas. Cada uno aporta sus propias frecuencias. Si no limpiamos la señal de la reverb, todas esas frecuencias graves de los distintos instrumentos se sumarían en la cola de la reverb, creando una acumulación de lodo, de resonancias indeseadas en la zona baja, que pueden enturbiar toda la mezcla. El famoso barro. Exacto. Aplicando un filtro pasaaltos que corta los graves, a la señal de la reverb eliminamos esa acumulación innecesaria y dejamos espacio para el bajo y el bombo originales. Y de forma similar, un filtro pasabajos que corta los agudos puede suavizar la reverb, evitando que sus agudos compitan con la claridad de la voz principal o los platillos y ayudando a que se asiente mejor detrás en la mezcla. Entiendo. Esencialmente, se trata de enfocar el efecto donde realmente aporta algo útil y quitar lo que puede ensuciar. Es como buena higiene sonora para evitar que la mezcla se vuelva densa y confusa. Clarísimo. Limpieza y enfoque. Y para darle vida y dinamismo a todo esto, entra en juego la automatización. El material subraya que no basta con encontrar un buen ajuste de reverb o delay y dejarlo ahí quieto. Hay que controlarlo a lo largo de la canción. Definitivamente. La automatización es lo que permite que los efectos espaciales respiren con la música, que sirvan a la dinámica de la canción. Ajá. Podés, por ejemplo, aumentar el nivel de envío a la reverb en una sección instrumental para crear una sensación de espacio más grande, y después bajarlo sutilmente cuando entra la voz para asegurar que cada palabra se entienda perfecto. ¡Qué bueno eso! O podés automatizar un delay para que solo afecte la última sílaba de una frase vocal, creando un eco dramático que luego desaparece para no estorbar al siguiente verso. Muy útil. Podés incluso automatizar parámetros como el predelay o el tamaño de la reverb para cambiar la sensación espacial entre estrofas y estribillas. Usar la automatización transforma los efectos de algo estático a herramientas expresivas que evolucionan con la música. Es ahí donde la mezcla realmente gana vida y movimiento, ¿viste? Totalmente. Pasemos ahora a herramientas que, aunque su función principal es modificar el tono, la textura, también tienen un impacto significativo en la percepción de profundidad, de volumen, de presencia. La saturación y la distorsión. Ah, sí, temas interesantes. El material las diferencia bien.
La saturación se describe como algo más cálido, que añade armónicos de forma más sutil, aumentando la sonoridad percibida sin aplastar tanto la dinámica. Ajá, más orgánica. Mientras que la distorsión es más agresiva, añade armónicos más notorios, a menudo suena más fría o metálica y tiende a comprimir más el sonido. ¿Cómo influyen estas en nuestra percepción del espacio? Es interesante cómo afectan la percepción espacial, sí. Al añadir contenido armónico y modificar la envolvente del sonido, o sea, el ataque y la caída, tanto la saturación como la distorsión pueden hacer que un elemento se sienta más denso, más sólido y a menudo más cercano o presente en la mezcla. Te lo trae para adelante, digamos. Exacto. La saturación, al ser generalmente más sutil y cálida, puede ayudar a pegar elementos, dándoles una cohesión agradable y haciéndolos sentir un poquito más adelante sin ser agresivos. La distorsión, por su naturaleza más extrema y su mayor compresión, realmente puede empujar un sonido muy al frente, dándole un carácter crudo, directo, que capta la atención inmediatamente. Pero siempre hay un pero. No debemos caer en la trampa de usar saturación o distorsión para intentar eliminar o enmascarar armónicos problemáticos, resonancias indeseadas en un sonido. Ojo con eso. De hecho, al añadir nuevos armónicos, estos procesos pueden interactuar con los problemas existentes. Y ojo, multiplicarlos, empeorando la situación. ¡Upa! Esto subraya la necesidad, como indican las fuentes, de usar estas herramientas con intención y precisión para realzar o dar carácter, no como soluciones correctivas genéricas, porque mal aplicadas pueden agravar los problemas tonales que ya tenías. Una advertencia muy importante entonces. Usar estas herramientas para añadir, para sumar, no para intentar quitar problemas tonales. Y hablando de detalles que afectan tanto el tono como la percepción del espacio, incluso a nivel micro, las fuentes señalan algo muy específico pero revelador sobre afinación y modulación, usando como ejemplo los bajos 808, tan populares en muchos géneros. Mencionan el uso del glide o portamento en los samplers que los reproducen. Sí, es un excelente ejemplo de cómo un ajuste técnico, que podría parecer menor, tiene un impacto enorme en la musicalidad y la fluidez, y por ende, en cómo percibimos ese elemento en la mezcla. A ver, contame más. En bajos electrónicos como los 8/0, es muy común tener notas largas que a veces se solapan un poquito con la siguiente nota en la línea de bajo. Si el cambio de tono entre esas notas es instantáneo, puede sonar artificial, entrecortado, o incluso crear un pequeño clic o desafinación momentánea. Sí, a veces pasa. El parámetro de glide o portamento introduce un pequeño tiempo de deslizamiento, como el ejemplo de 70 milisegundos que se cita, durante el cual el tono se mueve suavemente de la nota anterior a la nueva. Como un pequeño bending. Exacto. Esto crea una transición mucho más fluida, más vocal, más musical, y asegura que el bajo se sienta conectado y afinado dentro del contexto armónico de la canción. Es un detalle de producción, pero marca una gran diferencia en cómo fluye el bajo y cómo se integra en el groove general. ¡Qué buen detalle! Hemos recorrido un montón de herramientas y técnicas, pero más allá de los botones y los plugins, el material insiste mucho en la filosofía de trabajo y en ciertas precauciones universales. La regla de oro que parece resonar constantemente es: confía en tus oídos. Fundamental. Se enfatiza mucho no depender ciegamente de los medidores visuales ni caer en la trampa de acumular capas y capas de procesamiento sin un propósito claro. No, es que es fundamental. Los medidores son herramientas valiosas, obvio, nos dan información objetiva, pero la decisión final sobre si algo suena bien, si encaja, si emociona, siempre tiene que ser auditiva. El oído manda. Y parte de esa filosofía de trabajo implica reconocer las limitaciones del material original. La calidad de la grabación inicial es el techo de lo que podemos lograr. Ninguna cantidad de procesamiento puede convertir mágicamente una mala grabación en una excelente. Es verdad. Milagros no hay. De hecho, una idea recurrente en el texto es que el procesamiento excesivo, en un intento desesperado por arreglar algo, a menudo degrada tanto las partes buenas como las malas del sonido. El resultado es algo artificial, sin vida, y a veces peor que el original. Claro. Y ahí volvemos a la idea inicial. Si la base, balance, panorama, buena grabación, es sólida, vas a necesitar menos procesamiento complejo y arriesgado después. Eso nos lleva directo a la advertencia general de evitar el sobreprocesamiento.
Aplicar demasiados efectos o ajustes muy extremos puede quitarle naturalidad y pegada a la mezcla, hacerla sonar artificial, procesada. Sí, pierde el impacto. Incluso se menciona un artefacto técnico específico que puede ser una señal de alerta auditiva, el per-ringing. A veces le dicen per-ring. Uf, sí. Que puede aparecer al usar ciertos tipos de ecualizadores, los de fase lineal, de forma muy agresiva, especialmente en bajas frecuencias. Suena como un pequeño eco o fantasma justo antes del golpe principal del sonido. Como un shh antes del kick a veces. Exacto. Si empezamos a oír eso, es una clara indicación de que quizás nos pasamos un poco con ese procesamiento, ¿no? Exactamente. En resumen, y sintetizando un poco lo que exploramos a partir del material, crear una imagen estéreo envolvente y una profundidad convincente no se trata de aplicar una fórmula mágica o encontrar el plugin definitivo. No hay receta mágica. No, requiere una metodología. Empezar por los cimientos del balance y el panorama, usar las herramientas MS, reverbs, delays, saturación, etc., de forma estratégica y medida, comprobar siempre la compatibilidad mono y, sobre todo, desarrollar y confiar en una escucha crítica y entrenada. La escucha activa. Cada decisión tiene que estar al servicio de la música y del objetivo artístico final, buscando siempre la coherencia y el impacto emocional, no la perfección técnica por sí misma. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las grandes ideas que nos llevamos de esta exploración de hoy? Destacaría varias. Primero, la importancia, pero absoluta, fundamental, de la base. El balance de volúmenes y el panorama. Es el 90% del camino, como sugería el material. El cimiento. Segundo, el arsenal de herramientas que tenemos para esculpir el espacio, pero usadas con inteligencia. MS para control preciso, reverbs y delays manejando bien el predelay, el damping, los filtros esenciales para la limpieza y la automatización para darles vida. Herramientas al servicio de la música. Tercero, entender que la saturación y la distorsión no son solo herramientas de tono, sino que también moldean potentemente nuestra percepción de la cercanía y la densidad. Impactan en el espacio, sí. Cuarto, la prueba del algodón indispensable. La compatibilidad mono, no olvidarla nunca. Y finalmente, la filosofía que lo envuelve todo. Escuchar antes que mirar, ser mesurados con el procesamiento y respetar siempre el material sonoro original. Menos es más, muchas veces. Exacto. Menos suele ser más si la base es buena. Y si lo pensamos desde una perspectiva un poco más amplia, ¿sabes? Comprender estos conceptos no solo es útil para quien está detrás de la consola mezclando. No, claro. Puede enriquecer profundamente la manera en que cualquier persona escucha música. Te permite empezar a descifrar, a apreciar la arquitectura sonora, el arte, la intención que hay en una mezcla bien hecha. Empezás a notar cosas. Empezás a notar cómo colocan la voz al frente, cómo crean esa atmósfera envolvente con una reverb sutil, cómo usan el panorama para separar instrumentos. Es como aprender a ver las pinceladas en un cuadro, en lugar de solo ver la imagen completa. Se empieza a escuchar dentro de la canción. ¡Qué linda analogía! Y para dejar una idea flotando, para pensar. A ver. Hemos hablado mucho de cómo estas técnicas sirven para crear realismo, para simular espacios acústicos convincentes, ya sean reales o ideales. Pero, ¿qué ocurre cuando se usan de forma deliberadamente irreal, exagerada, creativa? Interesante. ¿Cómo podría la manipulación extrema del espacio, reverbs imposibles, paneos que desafían la física, efectos MS que separan el centro de los lados de forma radical, no solo cambiar el sonido, sino la narrativa misma de una pieza musical? Cambiar la historia que cuenta. ¡Claro! Podría llevarnos a paisajes sonoros oníricos, a representar estados emocionales alterados, a mundos completamente fantásticos. Ahí queda un territorio fascinante para seguir explorando, ¿no? Con los oídos bien abiertos. Totalmente. Da para mucho más. Con esa reflexión, entonces, concluimos nuestro análisis de hoy sobre la imagen estéreo y la profundidad en la mezcla de audio. Hasta la próxima.